Buenas tardes, mi nombre es Hilda Cortés Quesada y a través de este video voy a hacer la defensa de mi tesis doctoral denominada Propuesta de lineamientos para elaborar un manual administrativo para la microempresa con bases en los principios de gobierno corporativo. Mi asesor docente es el doctor Luis Miguel Godoy Ríos y presento mi tesis doctoral para la Universidad IEXPRO. En México existen muchas interrogantes cuando se requiere comenzar un negocio. Quizá la ardua labor de iniciar una actividad económica se encuentra nublada por una serie de complejidades que impiden en muchos de los casos emprender y en otros de hacerlo de manera eficiente. En la actualidad es de importancia que el empresario, además de tener conocimiento sobre gestión administrativa, también se incorpore a una nueva corriente denominada prácticas de gobierno corporativo. El gobierno corporativo es el marco de normas y prácticas que se refieren a las estructuras y procesos de administración, asegura la rendición de cuentas, la equidad y la transparencia en la relación de una empresa con todas partidas interesadas, como son la junta directiva, los accionistas, los clientes, empleados, gobierno y la comunidad. Precisamente, estas prácticas de gobierno corporativo permiten transparencia en la gestión capaz de atraer la inversión de nuevos capitales, toda vez que va a garantizar la rendición de cuentas y la ética empresarial que denota la integridad de la empresa, si bien su aplicación recae sobre la alta administración en las grandes empresas y de la cual carecen las microempresas. Precisamente, este tema doctoral tiene injerencia en la defensión del microempresario. Estas prácticas de gobierno corporativo están destinadas o están fortaleciendo a la grande empresa, ya que se han instrumentado para empresas que tienen un tipo de consejo de administración robusto, capaces de dividirse tareas de las cuales la microempresa adolece. De esta forma, se hace imperante que los nuevos enfoques de gestión de los microempresarios adopten estas prácticas que les permitan mantenerse en este mundo global, de tal forma que la presente investigación pretende conocer aquellos elementos importantes, no solo bajo un contexto administrativo y financiero, sino bajo un enfoque de gobierno corporativo que promueva los lineamientos que sirvan de eje para la elaboración de manuales que coadyuven al microempresario a asentar su gestión empresarial en forma eficiente. En el caso del planteamiento del problema de la tesis doctoral, es el siguiente. Ante la falta de recursos del microempresario para reconocer los principales conceptos de la gestión empresarial, en la actualidad existen diversas instituciones públicas y privadas que emiten manuales en apoyo a los microempresarios o emprendedores, cuyo objetivo radica si se deja de lado la implementación de prácticas de gobierno corporativo, que en la actualidad representan un logro considerable, como comenté hace un momento, para las grandes empresas y que abre aún más la brecha entre micros y grandes empresas. Es precisamente por esta cuestión que nos hacemos varias preguntas y las preguntas para la base de la tesis son: ¿de qué manera se puede ayudar a fortalecer a las microempresas, evitando su tendencia a desaparecer o disolverse? ¿Cuáles son las necesidades reales, administrativas, financieras necesarias que verdaderamente requiere en la actualidad el microempresario para desarrollar un sistema de gestión eficiente? ¿Y qué tan conveniente resulta para el microempresario la emisión de manuales que contemplen la aplicación de prácticas de gobierno corporativo? Si bien es cierto, en Internet y en otros medios podemos encontrar una gran gama de manuales. También lo es que estos manuales se enfocan casi siempre a lo que es planeación financiera, a dar los primeros pasos para el emprendimiento. Pocos o casi ninguno hablan precisamente del enfoque a gobierno corporativo, que es precisamente en donde se demuestra la brecha que existe entre las grandes empresas y la microempresa.
Algunas de las problemáticas que precisamente se enfrenta el microempresario son, primero, el inmenso rezago de conocimientos administrativos y financieros de las microempresas en comparación con las grandes empresas, además de que se observa la dificultad de allegarse de expertos, es decir, las grandes empresas tienen esa facilidad que cuando desconocen un tema, ellas pueden allegarse de ciertos expertos para poder determinar la problemática y resolverla, lo que la microempresa o las pequeñas empresas o los pequeños negocios no tienen esa capacidad financiera para recurrir a expertos. Usualmente en la microempresa, una persona realiza más de una actividad. Las grandes empresas tienen también esa capacidad financiera de delegar autoridad y responsabilidad, lo cual no aparece y no se refleja en la microempresa. No cuentan generalmente con un consejo de administración que resuelva problemáticas internas y externas. Si bien en la mayoría de los casos es el consejo de administración que resuelve las problemáticas, es el microempresario quien tiene diversas labores. Generalmente no existe un consejo de administración y es él, en ocasiones, quien vende, quien cobra, quien realiza parte de la contabilidad, del costeo, de los presupuestos, de la administración, del liderazgo, de la motivación, y precisamente es lo que dificulta la implementación del gobierno corporativo, y es de ahí la brecha que existe en comparación con la gran empresa. Los temas de costeo y presupuestos les resulta complejo y les resulta una problemática esencial. A veces el microempresario pretende no perder tiempo en elaborar un sistema de costeo de presupuestos, lo que no le permite tener transparencia en sus necesidades económicas ni eficientar sus recursos. Y por último, las tomas de decisiones se determinan bajo conocimientos empíricos. El microempresario difícilmente gasta en un curso para poder empaparse de estos conocimientos administrativos relevantes y poder emprender bajo un enfoque científico o derivado de estudios. Generalmente lo hace de manera empírica y lo hace sobre la marcha. El objetivo general de la tesis doctoral que se presenta es proponer los lineamientos para la elaboración de manuales administrativos bajo los principios del gobierno corporativo para la microempresa que favorezca a su permanencia en el mercado. Esto es, que la microempresa usualmente se desarrolla en México y comienza como pequeños negocios familiares que tienden a desaparecer no más allá de la segunda generación. Precisamente con estos manuales que se lleguen a enfocar a gobierno corporativo, se pretende que la microempresa pueda prevalecer a través del tiempo y dejar su legado a nuevos inversionistas o nuevos emprendedores. Los objetivos específicos son identificar el grado de conocimiento de gestión administrativa con que cuentan los microempresarios, es decir, a través de una encuesta, nosotros vamos a lograr conocer cuáles son esos requerimientos que se van a determinar de acuerdo a los conocimientos que ellos tienen en la actualidad. Evaluar los conocimientos financieros básicos con que cuenta el microempresario que coadyuven en el logro de sus objetivos. Significa que una vez conociendo esos conocimientos que tiene, podemos saber de cuáles adolece y poder fortalecer los manuales que actualmente existen o los que se vayan a proyectar en un futuro. Identificar si el interés del microempresario es adaptar su gestión administrativa bajo el esquema de gobierno corporativo, que como ya mencioné hace un momento, poco saben los microempresarios de esta nueva tendencia. Ellos probablemente lo estén haciendo de manera empírica. El gobierno corporativo tiene pocas décadas de haberse instaurado y por lo tanto, si las grandes empresas están comenzando su instauración, en muchos de los casos, para el microempresario representa también total desconocimiento. La hipótesis. Los microempresarios en México requieren de un manual administrativo con enfoque a gobierno corporativo que les facilite competir en un contexto global, coadyuvando en su fortalecimiento a largo plazo. Como hace un momento comenté,
El hecho de que no tengan los conocimientos necesarios bajo bases científicas le va a dificultar que sus empresas trasciendan con el tiempo. Esta parte es súper importante porque si reconocemos que la microempresa representa más del 90% de la empresa en México, la cantidad de empleo que da es muy vasta y representa una parte fundamental en el sector económico mexicano. Tenemos que responsabilizarnos, quienes estudiamos la administración, de otorgar elementos que le precisen mantenerse en el tiempo. Y uno de estos elementos es precisamente allegar a las nuevas tendencias administrativas, como es el gobierno corporativo. Las variables observables de estudio serán entonces, tenemos como variable dependiente propuesta de lineamientos de un manual administrativo. Como variable independiente, se logra cultura de gestión administrativa en los microempresarios. Como variable independiente 2, se logra el fortalecimiento de la organización y como variable independiente 3, se evita la extinción o desaparición de la microempresa. El enfoque metodológico que tiene la tesis doctoral es la siguiente. Se centra en la recopilación de información de los sujetos encuestados y a través del análisis, mediante un proceso ordenado de datos, se obtendrán los resultados a analizar de acuerdo a la aplicación de encuestas previamente realizadas a 16 microempresas de la Ciudad de México. También tiene un enfoque exploratorio, ya que se pretende obtener datos directamente de los representantes legales de las microempresas. Podemos ver su reacción ante la lectura de un folleto que más adelante se mostrará en la presentación y podemos obtener mayor información a través de 2 preguntas abiertas que vienen en la encuesta y en el anexo 1 de nuestra tesis doctoral. Las características del caso de estudio: se determina como caso de estudio 16 microempresas que no tengan, obviamente, no más de 10 trabajadores por ser microempresas. El giro comercial de las mismas será 50% para empresas comerciales y 50% para empresas de servicios de la Ciudad de México. 7 de ellas pertenecientes a la alcaldía de Benito Juárez, 7 más a la alcaldía de Iztapalapa y el resto en total dando 16 empresas que se van a sujetar a encuesta. Esto se da como área geográfica la Ciudad de México, que va a conformar el objeto de estudio. La técnica de muestreo que se utilizará es la técnica no probabilística y la técnica de recolección de datos, como se mencionó hace un momento, se realizará a través de una encuesta mediante la cual se fomenta la indagación sobre los conocimientos esenciales de administración en cuanto a planeación estratégica, métodos básicos para el control de recursos financieros y gobierno corporativo. Es decir, nuestra técnica de recolección permitirá conocer 3 grandes apartados en los conocimientos de los microempresarios. Primero, la planeación estratégica. Segundo, serán los conocimientos económico-financieros. Y por último, el gobierno corporativo. Ahora bien, una vez que nosotros realizamos o que yo realicé la aplicación de la encuesta, obtenemos los siguientes resultados. La escolaridad que nos arroja la información es primeramente, podemos observar cómo en su mayoría tienen una escolaridad de licenciatura. Podríamos pensar que precisamente por tener una escolaridad más amplia, la mayoría va a tener bases administrativas científicas y que de alguna manera va a utilizar más estos conocimientos para su gestión administrativa. Tenemos únicamente una persona con bachillerato y 2 personas con posgrado.
y vuelvo a repetir, se centra la investigación de primera instancia pensando o se vislumbra que la mayoría va a tener conocimientos administrativos bien gestionados. En nuestra segunda diapositiva de resultados, podemos observar lo siguiente. Del número de encuestados, el 50% se dedican al área comercial y el 50% restante a la actividad económica de servicios. En esta misma figura podemos observar que de ese 50% oscilan entre 1 y 3 años en el sector comercial, es decir, las empresas son de nueva creación, en tanto que en el sector servicio, el rango de empresas encuestadas que más predomina son aquellas que tienen entre 4 y 6 años de creación. En esta siguiente diapositiva se indujo a esta pregunta hablando de planeación estratégica, ya que la planeación estratégica es el principal tema a tratar cuando se requiere emprender. Toda fase o toda vez que las fases de planeación son las que van a determinar el éxito del negocio. En el correspondiente sondeo dirigido a la auscultación de conocimientos administrativos básicos, como es el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza, que es una parte ícona de la planeación financiera, se observa que el 37.5% de los encuestados conoce lo que es un análisis FODA. Es decir, 10 de 16 microempresarios conocen y tienen manejo sobre el concepto FODA. Lo que es importante resaltar es que todos ellos se encuentran en un grado académico de licenciatura o posgrado, como lo habíamos comentado, y podemos suponer que así como conocen el análisis FODA, seguramente podrían conocer el resto de los conceptos básicos principales. Asimismo, tan solo el 10% de los mismos que las conocen dicen tenerla documentada y difundida. Aquí hay una contraposición y podemos observar que sí hay carencia precisamente de estudios administrativos o de una gestión administrativa eficiente, ya que si ellos conocen el análisis FODA, lo más lógico sería que ellos lo implementaran en la organización y lamentablemente de estos microempresarios solamente el 10% lo tiene instaurado y documentado en su organización. Otra de las principales conceptos que se utilizan en la planeación financiera es la designación de misión y de visión. En este sentido, la misión y la visión son dos conceptos fundamentales que el empresario debe de conocer en la fase de planeación estratégica. Podemos observar que hay poco conocimiento de estos dos importantes conceptos. En el caso de la misión, un 37.5%. Sin embargo, poco más del 60% de la población encuestada la tiene documentada. En el caso de la visión, podemos pensar hasta este momento que si la misión sí hay varios microempresarios que la conocen y algunos la tienen documentadas, podríamos pensar que la visión también, porque ambas van de la mano. Sin embargo, apenas el 25% de los encuestados reconoce y de ese valor, tan solo un 25% la tiene documentada. Por lo tanto, podemos observar cómo la misión es un concepto más familiarizado entre los microempresarios que la visión. En caso de los objetivos organizacionales, no es muy variado a lo que la misión y visión representan, toda vez que independientemente de que el 100% de los encuestados dice reconocerlas, tampoco los tiene documentados, ni se realizan seguimiento de algunos objetivos. Esta diapositiva no es presentada por cuestiones de tiempo, pero en el caso de objetivos, todos los encuestados dicen haberlos tenido y manifestado a sus colaboradores, sin embargo, no los tienen documentados ni tampoco tienen estrategias de seguimiento en caso de no llegar a ellos. Nuestra siguiente diapositiva
habla o trata de los conceptos de gobierno corporativo. Esta parte quizás es la relevante en el tema a desarrollar en esta tesis doctoral. La primera pregunta en este apartado se consideró para indagar sobre el concepto de gobierno corporativo, en donde un 81.3% no tiene conocimiento sobre el mismo. 3 de los 16 encuestados solamente indican que sí conocen el concepto. Entonces, aquí podemos observar cómo en un inicio comentábamos que la brecha se abría entre las grandes y las pequeñas empresas, porque precisamente la gran empresa está inmersa ya de realizar estas prácticas de gobierno corporativo. Podemos observar cómo este 81.3% totalmente desconoce el concepto y equivale esta respuesta. Podemos observar también que existen 3 respuestas afirmativas. Sin embargo, los resultados contrastan cuando se solicita que señalen el concepto de gobierno corporativo a quienes responden afirmativamente a la pregunta. Precisamente una de las respuestas es que la administración esté enfocada a las empresas públicas. Y este es un grave error y muchos precisamente logran confundir el concepto de gobierno corporativo con la empresa pública, que nada tiene que ver. Otra de las respuestas de los que contestaron afirmativamente indican que es la forma en cómo las dependencias del Estado llevan a cabo su administración. Nuevamente, un error en el concepto de gobierno corporativo. Y la tercera persona que había contestado afirmativamente conocerlo, pues no contestó en esa parte el cuestionario. Podemos observar entonces cómo si nosotros hacemos un recuento, realmente el 100% de los encuestados pues no conocen la definición del gobierno corporativo. Se preguntó también sobre aquellos valores éticos que ellos podían transmitir y su transparencia de empresa hacia sus empleados. El 100% señaló que sí trasladan esos valores éticos. Por lo tanto, se procedió a proporcionar un folleto, que es el anexo 2, en donde en forma rápida ellos pudieran observar un bosquejo general de lo que son las prácticas de gobierno corporativo, para que precisamente pudieran contestar una de las últimas preguntas en donde se les habla si estarían dispuestos a implementarlo. En este folleto podemos observar que indica que mantener un gobierno corporativo permite sobrevivir y crecer a la empresa. Todos los negocios deben ser adecuadamente gobernados. De ahí viene precisamente la palabra de gobierno corporativo, saber gobernar con eficiencia la administración. Dentro de algunos de los beneficios que tienen precisamente pues estas empresas que se allegan a gobierno corporativo van a ser un mejor acceso a financiamientos. Sus controles internos van a ayudar a mejorar su gestión de riesgos y van a crear mayor resistencia al fraude, al robo y a la mala gestión. Asimismo, una administración y una dirección podrá mantener estrategias y conexiones de negocios para un crecimiento sostenible. Y también las empresas atraen y retienen a personal de mayor calidad, del cual las personas involucradas se puede confiar en ellas. Al leer precisamente este folleto de manera muy rápida a los encuestados, logramos percibir lo siguiente. Cuando se les hace la pregunta, después del folleto proporcionado, ¿se encuentra interesado en conocer las prácticas de gobierno corporativo y la forma de implementarlo en su empresa? El gráfico refiere a que el 87.5% indica que sí está interesado en conocerlo. El resto indica que no. Se le pregunta también de manera abierta que indique el por qué no está interesado en conocer estas prácticas de gobierno corporativo que van a impulsar a su empresa. Y las razones simplemente es, uno de ellos indica
que piensa que quita tiempo y que de cualquier forma él informa a su personal sobre lo que es la equidad, el trabajo en equipo, la transparencia. Y la segunda persona que no quiso, que dijo que no era necesaria la implementación del gobierno corporativo, simplemente no contestó. De esta manera podemos, podemos reconocer que el resto de los encuestados tienen interés en conocer estas prácticas de gobierno corporativo, ya que lo perciben también como una oportunidad para sus negocios, de acuerdo a los comentarios adicionales, una vez que se aplicó el cuestionario. Ellos quedaron satisfechos con la encuesta, conocieron un nuevo contexto en donde su empresa se encuentra inmerso, se les explicó de manera verbal que en este mundo global las empresas grandes están a pasos agigantados adoptando estas medidas que precisamente no están incursionadas para el microempresario. Sin embargo, ellos tienen interés en adecuar esas medidas al tamaño de su empresa y poder ofrecer una gestión administrativa eficiente para sus empresas. Como conclusión, podemos indicar que a través del análisis realizado comprobamos la hipótesis que consistía en argumentar que los microempresarios en México requieren de un manual administrativo con enfoque a gobierno corporativo que les facilite competir en un contexto global, coadyuvando en su fortalecimiento a largo plazo. Los resultados obtenidos sustentan que los microempresarios padecen de conocimientos administrativos básicos, aun cuando existen muchos manuales en el mercado, pero adicional, sí requieren que se les enseñe el camino a seguir para realizar su gestión bajo estándares de gestión empresarial y gobierno corporativo. Algunas recomendaciones son un manual en donde se incluyan los conceptos básicos, simuladores financieros de costos y presupuestos, un manual con enfoque de gobierno corporativo donde se conceptualicen los elementos principales y se determine principalmente los beneficios que podrán obtener, mayor participación por parte del Estado en la elaboración de manuales, ya que son pocos los que aún hay en Internet y los que hay no son confiables. Entonces, se le pide al Estado que también pueda emitir este tipo de manuales con este enfoque de gobierno corporativo y promover nuevas investigaciones que pongan nuevos enfoques en apoyo al microempresario de nuestro país. Muchas gracias, Universidad IEXPRO, por la oportunidad de estudiar el doctorado en sus instalaciones. Agradezco mucho esta oportunidad. Gracias, buenas noches.